Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Patricia, muy buenas tardes. Bueno, hoy es que hablamos de un caso que es que de verdad que es escalofriante. Parece mentira que sea un caso real y que sea un caso que ha tenido lugar en España hace unos añitos, pero no hace tanto realmente. Pues un año después de la Guerra de la Independencia, de que Napoleón nos invadiera en 1809. Es tan excepcional este caso que bueno, se han rodado un par de películas y se han escrito muchos libros sobre él, ¿no? Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, el sacamantecas, un hombre que era licántropo porque creía o verdaderamente se transformaba en hombre lobo, y también era antropófago, es decir, era caníbal, porque según él confesó en el juicio, luego lo veremos, comía trozos de los cadáveres que antes pues les había matado, les había asesinado. Lo tenía todo este hombre, desde luego. Bueno, también hay mucha leyenda urbana, incluida luego su tumba que ha desaparecido en Ceuta y que también, para no adelantarme, luego hablaremos de ello, ¿no? Bueno, si tuviésemos que hacer una radiografía de este señor en cuanto, no sé si se conocen sus costumbres, su manera de ser, cómo se relacionaba con la gente. Sí, porque hay mucho escrito y todos los procesos en los que estuvo hay documentación. A ver, este hombre nació efectivamente en 1809 en un pueblo de la provincia de Orense, en Regueiro, y nació mujer. Sí. Cuando nació lo inscribieron y lo bautizaron como chica, como Manuela. Luego, en su juventud, se cambió la identidad y se puso el nombre de Manuel. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIX. Por tanto, la teoría más plausible es que era hermafrodita. Cuando nació tenía atributos femeninos y lo inscribieron como chica. Y luego también tendría atributos masculinos, lo pudo demostrar legalmente y ya funcionó como hombre, como Manuel el resto de su vida. De hecho, se casó en su juventud, bueno, cuando era ya mozo, como se decía antiguamente, con una mujer, que luego esta mujer murió de puertas adentro, se dice así porque no se sabe verdaderamente el motivo de su fallecimiento, al poco de haberse casado. Decían que era de, como se decía antiguamente, de usos y costumbres afeminado y medía apenas 1,37 de estatura. 1,37 es nada, así, muy poquito. Es así, efectivamente, sí. O sea, que ya tenía características, cuando menos llamativas, ¿no? Particulares. Creemos que era hermafrodita, no lo podemos certificar al 100%, pero vamos, yo lo firmaría al 90%, sobre todo por eso, porque en el siglo XIX tú no puedes cambiarte de mujer a hombre y viceversa sin acreditarlo fehacientemente, ¿no? Uno de los apodos, ¿no?, que se ganó a la fuerza este hombre fue el hombre lobo de Allariz, como bien apuntabas, y es verdad que, no sé, a lo mejor me sugestiono un poco viendo las imágenes, pero es verdad que se puede llegar a ver ciertos rasgos, ¿no?, sí, parecidos a lo que la ciencia ficción nos traslada como un hombre lobo. Aunque de este caso hay mucha literatura, bueno, tratamos de ser rigurosos como siempre en esta sección. Lo de ser hombre lobo no se sabe realmente si era un montaje de él para justificar sus 17 asesinatos, de los cuales se pudieron demostrar 9, o si verdaderamente sufría de licantropía y con algunas fases de la luna y por otros motivos el hombre creía transformarse en hombre y actuaba de ese modo. La mayor parte de sus asesinatos eran mujeres viudas, madres solteras o madres que en ese momento no tenían por diferentes motivos marido, las engañaba, las llevaba al bosque con la disculpa de llevarlas pues a Orense capital o a otros sitios, y allí acababa con su vida creyendo que era o transformándose en hombre lobo, ¿no? Y luego lo de sacamantecas, bueno, es una frase, ¿verdad?, que viene el sacamantecas, igual que viene el hombre del saco, pero sí es cierto que en algunos casos vendió el unto humano, es decir, la grasa humana, porque en aquella época se creía que la grasa humana tenía algunas propiedades, digamos, especiales, milagrosas, por decirlo así, especialmente en el noroeste español y también especialmente en Portugal, donde las crónicas dicen que en alguna ocasión vendió el unto humano a precio de oro, ¿no? Por esas
digamos, esas cuestiones de que tenía, esas propiedades, de que tenía una especie de qué, pues de sanar enfermedades o de propiedades milagrosas, ¿no? No me salía el término, milagrosas. Nos decías que se sepan confirmados fueron apenas la mitad de los asesinatos de los que se le atribuyen, y por eso se le reconoce como el primer asesino en serie español. Efectivamente, 17 asesinatos y 9 que se demostraran, entre los que se confesó y se pudieron demostrar. Sí, se llama el protoasesino español porque es el primer asesino en serie que se haya podido documentar. Eso no significa que fuera el primero, pero sí del que hay constancia documental, a través de los juicios, de las actas que se levantaron y demás, efectivamente. Y el primer asesinato que cometió fue en la provincia de León, en el municipio de Torre del Bierzo, en un pueblo que se llama Tremor de Abajo. Tremor de Abajo. Curiosamente, bueno, ahí asesinó a un alguacil que intentaba cobrarle una especie de deuda, embargarle, porque este hombre era buhonero. Bueno, para los chicos jóvenes que nos están viendo, buhonero significa un vendedor ambulante rural en aquella época, por todo el noroeste español, Galicia, León, una cierta parte de Portugal, una esquina de Asturias. Bien, el alguacil fue a embargarle, pues posiblemente el carromato, y le mató. Y luego huyó, curiosamente, por la comarca de lado, por la Cepeda, por el municipio de Villagatón Brañuelas, y bueno, pues huyó a Galicia. ¿Cuándo se le descubre? Claro, quiero decir, ahora nos confirmarás cuándo fallece este señor, pero en realidad tampoco vive muchísimos años. Sí le da tiempo a cometer muchísimos asesinatos, pero no sé si se conoce el motivo o el error que comete para que finalmente pueda ser capturado y juzgado. No fue un único error, Patricia. A ver, sus vecinos ya sospechaban de él porque acompañaba, ya te digo, normalmente a viudas y madres solteras a buscar empleos y desaparecían, pero él escribía cartas porque pese a que era de esa zona determinada en ese año, en ese siglo, él sabía leer y escribir. Sí, tenía una cierta instrucción pública, como se decía antiguamente. Entonces falsificaba cartas de la gente que mataba y para sus familiares. Pero empezaron a sospechar. Le pusieron en busca y captura y huyó a Toledo. En Toledo, en un pueblo que se llama Nombela, le detuvieron, lo llevaron de nuevo a Galicia y ahí le juzgaron, concretamente en Allariz. Ahí es donde le adjudican el mote, ¿verdad? El hombre lobo de Allariz, donde le juzgan por todos estos crímenes. Él confiesa algunos, otro lo niega, para que la pena no fuera de muerte. Él dice que se transforma en hombre lobo, que es una enfermedad. Un médico asegura, un médico inglés, que efectivamente padece de licantropía y que está convencido de que es un hombre lobo, y le condenan a la pena capital, le condenan a muerte, bueno, pues para ser ejecutado. Pero no se ejecuta, no se llega a ejecutar esa pena de muerte. No le dan garrote vil, efectivamente, porque Isabel II, la reina Isabel II, que como antes comentábamos tenía sus peculiaridades, además de los capitanes apuestos de su guardia, le gustaba mucho todo este tipo de cosas fantásticas, ¿verdad? Y como un médico inglés al que la reina le había pedido que lo estudiara, dijo que padecía esa enfermedad, le condonó la pena de muerte por la cadena perpetua. ¿Y qué pasó con él entonces? ¿Dónde cumplió esa cadena perpetua? Eso es muy interesante, Patricia. En aquella época, en la península, los peores presos los mandaban a morir a dos sitios fuera de la península, a Mahón, a un presidio tremendo que había en Mahón, y a un presidio aún más tremendo que había en Ceuta, el presidio del Monte Hacho, donde las condiciones de vida eran pésimas. Y efectivamente, Roma Santa lo ingresan allí y a los 11 años muere. Y a partir de ese momento es cuando nace la mayor leyenda de Manuel Blanco Roma Santa, porque la tierra se lo tragó, claro, literalmente. Muere y desaparece, porque nadie sabe dónde está a fecha de hoy. Así con exactitud. Es, y somos muchos, cuando digo somos me refiero, bueno, pues hay muchos estudiosos de este criminal,
Yo, aprovechando que he ido a mi universidad, a la UNED de Ceuta, he hecho gestiones, indagaciones, igual que otros muchos interesados en este tipo de criminal, y no aparece por ningún lado. Yo hice gestiones en la cárcel de Ceuta, bueno, ahora se llama de Mendizábal, es una cárcel nueva, y allí los funcionarios de prisiones no tienen constancia, ¿no? O sea, conocen la historia, pero no tienen constancia del enterramiento. En el cementerio de Ceuta tampoco hay constancia oficial. En una parroquia que en el siglo XIX se dedicaba a enterrar a los presos que no tenían familia o que morían desatendidos, tampoco. Y luego, ya de regreso a Madrid, en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en la calle Alcalá, hay un expediente enorme, todo acreditado, menos el enterramiento. Por tanto, tenemos que irnos a hipótesis. Hay dos. A ver, hablando con los funcionarios de prisiones, me comentaban que la más factible es que los carceleros de aquella época, que entonces se llamaban así, los enterradores, lo enterraran oficialmente, pero no acreditaran documentalmente, no levantaran acta del sitio donde lo enterraron para evitar el morbo, y muy posiblemente pues en alguna fosa común. Y la otra hipótesis es que, una vez muerto, algún familiar de Galicia se desplazó a Ceuta, lo llevó de nuevo a tierras gallegas y allí lo enterraron. Y ahí es donde nace esa leyenda, ¿verdad?, ya un poco cinematográfica, ya que vemos, estamos poniendo la película, ¿no? Que hay, sí, pues, de la década de los 70. Claro. Se dice que algunas noches se escucha el aullido del hombre lobo de Allariz. Bueno, ya entramos en la leyenda y en lo fantástico. La teoría más probable es que efectivamente lo enterraron en Ceuta, en una fosa común, y los enterradores, para que no hubiera morbo ni problemas con un asesino en serie, no lo documentaron y está allí, y como te decía, literalmente la tierra se ha tragado al hombre lobo de Allariz. Madre mía. Bueno, hasta el momento no se sabe con certeza efectivamente dónde está enterrado este asesino, este hombre lobo, Roma Santa, del que llevamos hablando en los últimos minutos. Lo que no se sabe es si efectivamente algún día saldrá a la luz, porque haya documentación en alguna parte que hasta la fecha no haya sido pública o no se haya encontrado, no se haya localizado. Es posible, pero bueno, no sé, yo soy más de esta teoría de que lo han enterrado en una fosa común, con buen criterio, ¿verdad?, y que se lo ha tragado la tierra, y yo creo que es mejor así, porque si no siempre hay algún loco, ¿verdad?, que bueno, pues iría de peregrinación a la tumba de un asesino en serie. Desde luego. Ricardo, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Muchas veces lo hemos comentado que la realidad supera la ficción, y yo creo que este es uno de esos casos. Sin duda alguna, por eso se han rodado un montón de pelis y se han escrito un montón de libros. Hay mucha literatura al respecto, desde luego. Nos vemos en la próxima sección. En la próxima. Gracias.